para hablar de los archivos estos que, que se pudieron visualizar, que están abiertos a toda la ciudadanía, sobre todo los archivos del terror, y cómo aportan a esa memoria colectiva del nunca más, si es que aportan y de qué modo. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Elina Gómez, socióloga, que está además estudiando específicamente un doctorado con el tema de los archivos y toda la vinculación que estábamos hablando con la memoria. ¿Cómo andás, Elina? Bien, un placer buen día, que estés con gracias nosotros. Pilar por la invitación. En primer lugar, una primera impresión tuya respecto a la lectura que haces sobre estos archivos que aparecieron colgados prácticamente a las horas que el ministro de Defensa anunció que iba a hacer un proyecto de ley, a remitir un proyecto de ley al Parlamento para que justamente estén visibles muchos de los archivos que están en poder del Estado. Sí, ahí hay como una dimensión política de los archivos, una puja que existe sobre, bueno, esto se libera, no se libera, que tiene que ver con eso, quién se adelanta en esto de, y aparece en esta filtración. A mí en la investigación que estoy haciendo me interesa mucho trabajar el tema de los silencios de los archivos. ¿Qué nos dicen esos silencios de los archivos? Que están contenidos en el archivo, o sea, el archivo conteniendo su propia negación, digamos. Nosotros cuando aparece esta filtración, yo como integrante del proyecto Cruzar, que es un proyecto interdisciplinario de la Universidad de la República, que trabajamos hace años sobre los archivos, encontramos un montón de documentos que no estaban en el archivo que nosotros accedemos, el llamado archivo Berruti, que es una colección de archivos microfilmados que se encontraron bajo la administración de la ministra Susana Berruti. Y eso da cuenta de la edición del archivo, o sea, los cortes. Hay 98 rollos iniciales, digamos, del 1 al 98 que nosotros nunca tuvimos y en esta filtración aparece. Entonces, bueno, ¿qué nos viene a decir, digamos, esto de lo que hay y lo que no hay? ¿Qué nos dice lo que hay y de lo que no hay? Y de lo que apareció nuevo, ¿qué dice eso? Y bueno, ahora estamos tratando de analizar, digamos, y hacer como una correspondencia entre lo que nosotros tenemos y lo que aparece nuevo. Y también no solo los silencios en el archivo, sino entre los archivos. Porque al mismo tiempo que aparece esta filtración, también hay un recurso, digamos, de una solicitud que se hace el Ministerio de Defensa para solicitar un documento que aparece citado en un informe que hace el Ángel Bertolotti, en 2005 al presidente Tabaré Vázquez, y que hay presunción que tiene información relevante sobre dónde están los detenidos desaparecidos. Entonces, al mismo tiempo que el ministro García anuncia, digamos, la aparición de la liberación o la posible, con este proyecto de ley, la posible liberación del archivo Berruti, también está negando, por otro lado, este documento que se viene solicitando ya desde el año pasado. Y en el medio se da esta filtración. Entonces hay como una carrera y una puja política en torno a los archivos y qué se libera, porque el Berruti es uno de los archivos que hay, pero hay otros archivos también en los que nosotros desde el proyecto tenemos otras colecciones documentales que de a poco vamos a ir disponibilizando. O sea, la disponibilización del archivo tiene mucha tarea de lo que es digitalización y bueno, mucho trabajo, digamos, para llegar a esa disponibilización. ¿Y quién accede hoy, Elina, a estos archivos? Porque estos los pusieron y la gente se apropió de ellos, ¿no? Exacto. ¿Pero quiénes acceden hoy a los que están? Bien, en realidad el archivo Berruti, que es este que se filtró, que la gente está accediendo y está consultando, es un archivo que hay varias copias, digamos. Nosotros desde la Universidad de la República hace años tenemos acceso a este archivo. Y hemos trabajado mucho en lo que es la recuperación, que es un paso muy importante, digamos, en lo que es hacerlo procesable, porque una cosa es acceder al archivo, ir buscando documento a documento, y otra es tener capacidad, digamos, de procesar masivamente ese archivo, que es un poco en lo que nosotros hemos venido trabajando, digamos, para permitir, digamos, que esa información, digamos, extraer información relevante de los archivos. Y después otro tema interesante es el tema del principio de verdad que hay detrás de esos archivos, ¿no? O sea, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Claro, ¿qué dicen? Porque el ministro García sale diciendo, bueno, nosotros queremos liberar todos los archivos porque queremos toda la verdad. Entonces se desprende de eso que lo que sale de esos archivos es la verdad. Y sabemos que la historia, digamos, la puja por la verdad y las memorias
colectivas, no hay una verdad, o incluso estos archivos fueron producidos por órganos de inteligencia militar. Entonces, esa verdad, digamos, que se desprende, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de esos archivos. Claro. Por eso nosotros desde el proyecto tratamos de que esa interpretación, también hay una fusión entre un pasado que se lee desde un presente, una distancia de interpretación, una distancia hermenéutica que plantea muchos desafíos a la hora de procesar ese archivo. Entonces, lo que nosotros apelamos, digamos, es que haya garantías, por lo menos con respecto al uso de esa información, ¿no? Desde el proyecto. Claro, ahora ya te voy a preguntar de las garantías, pero recién mencionaste que estaba el archivo Berruti, imagino que está el archivo Castiglioni. ¿Qué otros archivos o cuántos archivos están hoy sabidos, ¿no? Conocidos en Uruguay? Bueno, está el archivo, ¿no? El archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia y el archivo de la Armada del FUSNA. Son dos colecciones documentales que están digitalizadas, que hoy las tenemos y que en los próximos meses, digamos, van a ser, o el próximo año van a ser incorporadas a este repositorio. También van a estar disponibles, porque esta filtración tiene que ver solo con el Berruti, que es un archivo que ya tiene 17 años, ¿no? de digitalizado. Entonces, disponibles para los investigadores y disponible para la ciudadanía. Disponible el repositorio hoy en día plantea un acceso abierto, o sea, cualquiera puede ir y acceder. Hay un lugar físico que está en lo que era la Facultad de Veterinaria, se inauguró la semana pasada, y ahí cada uno puede ir, cualquier persona, no hay categoría, sí, simplemente tiene que haber un registro, y las garantías que nosotros planteamos tienen que ver con eso, con que la persona pueda ir, consultar el archivo, que haya un registro, que haya un compromiso de uso, sobre todo, de esa información, que respete la ley de datos personales, digamos. Entonces, que pueda haber un traqueo también de la información que se busca eventualmente si hay algún problema con respecto al uso. Y ahí, bueno, también nosotros... ¿Un traqueo qué sería? ¿Un qué? Un traqueo que si eventualmente hay un problema con respecto al uso se puede hacer, se puede reconstruir, digamos, qué búsquedas hizo esa persona. Claro. Entonces, da ciertas garantías, o sea, el acceso no hay tachados, no hay, o sea, vos podés ir y navegar en todo, llevarte los documentos que querés, pero eso, es la forma que encontramos, digamos, de establecer ciertas garantías en su uso y que no sea como irrestricto, ¿no? Y cuando decís también las garantías y el cuidado de los datos personales, ¿cómo no hay tachados o qué tipo de información no estaría disponible en ese acceso, digamos, pensando en una garantía dada desde el Estado? No, en realidad el acceso es abierto a todo el archivo. Hay la vía de entrada, digamos, a los documentos, por eso yo remarco la importancia de lo que es la recuperación. Porque hoy en día el archivo que está filtrado, para hacer un análisis tenés que ir documento a documento, leyéndolo. El repositorio tiene dos herramientas que se llaman Luz y Amalia, en homenaje a madres de detenidos desaparecidos, que permiten, primero Luz permite la búsqueda en los archivos mediante técnicas, digamos, que lo que hicimos fue pasar de imágenes de esos documentos que están en formato imagen a texto, digamos, para que pueda ser buscado y ese texto, digamos, que sea la mejor calidad posible. Ahí hay una herramienta que se viene utilizando hace muchos años y que es muy conocida, que es Luisa, que plantea una transcripción colaborativa y eso nos ayuda, digamos, a mejorar esa calidad de transcripción y eso redunda en una mejor calidad de búsqueda. O sea, que vos puedas ir y focalizar, si querés buscar sobre determinada persona, buscar y encontrar un documento específico. Bien, cuando recién iniciamos esta charla, tú hablabas del uso político. ¿A qué les sirve toda la publicación? Me quedé pensando en eso, ¿no? Digo, ¿qué visión tienen ustedes que han trabajado, que están trabajando desde hace muchos años sobre esta filmación, sobre estos archivos? Es decir, también hasta la mirada de otros países, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque se ha dicho que es una operación de inteligencia. ¿Lo ven como una operación de inteligencia? ¿A quién está sirviendo? Bien, bueno, con respecto al uso de los archivos, pueden haber como diferentes... Un tipo de uso, digamos, tiene que ver con, que es lo que hemos hecho en estos años, asistencia a causas judiciales, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con investigación académica, histórica y nutrir eso. Y otro tiene que ver con la reconstrucción de memorias personales y familiares, que es un poco lo que estamos viendo con esta filtración, que las personas buscan en sus archivos su historia. Entonces, bueno, y es eso, yo creo que hay una dimensión política que tenemos que visibilizar y los dilemas interpretativos que te hablaba hoy creo que son muy importantes
bueno, ¿qué estamos buscando en el archivo? ¿Qué le hacemos decir al archivo, digamos? Entonces, que eso no es, podemos hacer búsquedas y reconstruir esto, como decía, las memorias, pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Para qué nos puede servir? ¿Qué relatos se alimentan estos archivos? Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, desde el proyecto intentamos formular preguntas que sean válidas, por ejemplo, buscar patrones represivos en el archivo, o sea, que ese archivo, digamos, nosotros plantearnos preguntas que ese archivo nos puedan responder y aportar al conocimiento de la verdad o de las verdades, digamos, y en particular, por ejemplo, la búsqueda de los detenidos desaparecidos, porque sabemos que esa información está, no sé si en el Berruti, pero está. Entonces, esa exigencia permanente de la sociedad civil de liberar archivos, hablan de toda esta dimensión política de los archivos y de la información concreta para esclarecer hechos del pasado, ¿no? Y esta difusión masiva que se hizo, ¿puede estar ocultando otros archivos, otros relatos, otras verdades? Sí, exacto. Yo creo que, como te decía, al mismo tiempo que aparece esta filtración masiva, también hay un archivo, un documento específico, que hay indicios que tiene información relevante, que es denegado por parte del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, ahí hace reflexionar y pensar. Fue denegado porque supuestamente no lo tienen, ¿no? En principio dijeron que no se puede dar una copia. En la primera solicitud que se hizo al Ministerio de Defensa en agosto del año pasado, que no se podía, y ahí en esa respuesta se está asumiendo que existe ese documento y después se menciona que no está ese documento. Ahora hay una citación a declarar a varios militares en torno al tema, pero no tenemos claro, digamos, si es que ese documento, digamos, el destino de ese documento, porque tiene que estar, digamos, claro, esa información. Entonces, es en simultáneo, al mismo tiempo que se niega el acceso a ese documento por parte del Ministerio de Defensa, se liberan estos archivos, hacen anuncios. También nosotros el convenio que tenemos del repositorio es con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Digamos, también es un esfuerzo desde el Estado para disponibilizar ese archivo. Entonces, digamos, es toda una dimensión que tiene una connotación política importante, ¿no? Nos queda un minuto, pero me gustaría preguntarte, tú recién acabas de estar en Chile por unos días por tu trabajo en todo lo que tiene que ver con los archivos. Sí, ellos desde hace algunos años están trabajando mucho y fuerte con el tema de los archivos, de la recuperación de la memoria. Vi un trabajo, cómo trabajan ellos la horizontalidad, el recorrer ciudad a ciudad en ese Chile tan largo y estrecho para recuperar archivos o memorias, porque también es testimonial el trabajo que ellos hacen. ¿Qué diferencias y qué se puede llegar a tomar para nosotros seguir fortaleciendo la memoria histórica? Exacto. Sí, hay diferencias fundamentales con respecto a lo que es la realidad de los archivos o los documentos, las colecciones documentales en Chile. En el caso de Chile no tienen acceso a archivos militares. Hay un relato, porque no se sabe que fueron quemados, digamos, pero desde la sociedad civil sí hay un reclamo y una exigencia de que aparezcan esos archivos, digamos, no dar por sentado ese relato de fueron quemados y toda esa historia quedó ahí. Entonces, un poco lo que se reclama de la sociedad civil sí es bueno, que aparezcan en principio esos archivos militares que pueden llegar a dar información relevante. Y se trabaja sobre, en Chile, en la dictadura chilena tuvieron mucho peso las organizaciones monitoras, como fue la Vicaría de la Solidaridad, o sea, los monitores en dictadura mismo, que registraban y sistematizaban todos los hechos y las causas, digamos, que iban sucediendo. Entonces, hoy en día se está trabajando sobre esos archivos y sobre los resultados de lo que fueron las comisiones de verdad post-dictadura. ¿Y se puede tomar algo para acá para...? Sí, y bueno, y hubo un intercambio interesante porque ahora se está reflotando esto en lo que es el plan de búsqueda que está impulsando Boric, que es un plan de búsqueda que en el marco también de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, se está teniendo mucha fuerza y, como decía, está teniendo mucha fuerza el involucramiento de la sociedad civil organizada, los sitios de la memoria que nuclean, digamos, un montón de gente organizada en torno a varios reclamos. Uno de ellos es el tema de esa exigencia de los archivos, y se dio un intercambio interesante técnico, en principio, entre nosotros como grupo de investigación y el grupo de investigación que está trabajando sobre los archivos de estas comisiones de verdad
en Chile para transferencia tecnológica de las herramientas que desarrollamos acá puedan ser usadas también en Chile para el procesamiento de sus archivos. Y también nos interesa como un poco lo que es la regionalización del proyecto por las características que tuvo la coordinación de las dictaduras en la región, ¿no? Que pueden haber intercambios no solo técnicos, sino también de información con respecto a lo que surge de los archivos, ¿no? Tenemos que cerrar y en 30 segundos de lo que se difundió masivamente, ¿te decepcionó que no haya habido, por lo menos por lo que se ha visto, información relevante? No, porque en realidad es eso que te decía, o sea, se sabe que digamos, el archivo Berruti es un archivo que fue muy trabajado, digamos, durante todo este tiempo, y se sabe ya que para investigaciones y para diferentes cuestiones, y se sabía que no había información relevante. También esto de la dimensión política, de nuevo vuelvo, tiene que ver con eso, o sea, qué se libera, qué se está liberando y dónde está la información relevante. Entonces, esa exigencia es una exigencia permanente de la sociedad civil y desde la academia también, que tenemos relevante. Que no está, en principio, también es eso, también hay un desafío de analizar masivamente esos archivos, ¿no? La capacidad que tenemos, porque una cosa es, que es un poco lo que a mí me interesa de trabajo en el doctorado, que tiene que ver con, bueno, leer documento a documento o hacer un análisis más masivo, o sea, qué desafíos y cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar para procesar esos archivos y extraer información relevante, que es un poco en lo que trabajamos. Pero justamente el archivo Berruti es un archivo que tiene muchos años y ya fue muy procesado, pero en la medida que aparezcan unos nuevos archivos, tener capacidades técnicas para procesarlos y extraer información relevante. Eso es lo que nos interesa desarrollar desde el proyecto y venimos trabajando hace años. Elina Gómez, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto.